Si estás aquí en la Florida y tienes un accidente de tránsito, te resbalas o tienes una caída en un lugar público, mi recomendación es que la primera llamada que hagas sea al abogado Jared Spinger. Él va a tomar por ti las decisiones legales necesarias y además te va a asesorar en cuanto a los gastos médicos. Jared tiene 17 años de experiencia como abogado de accidentes en la Florida y personalmente sufrió un accidente de tránsito que casi le cuesta la vida. Nadie como Jared para conocer el viacrucis que puede derivarse de un accidente. La ley te protege en caso de un accidente, no importa tu estatus migratorio. Jared Spinger defiende tu derecho a ser recompensado de manera justa. Y si Jared no gana tu caso, no pagarás nada. Así que no lo dudes. Llama al abogado Jared Spinger. No tienes nada que perder y mucho que ganar. Llámalo ahora mismo al 1-833-LESIONADO. Te van a atender las 24 horas del día en inglés y en español. Llama a Jared incluso antes de comunicarte con tu compañía de seguro. Yo sé por qué te lo digo. Buenos días, amigos y amigas de Café de Economía. Hoy de domingo ya casi que estamos en junio y con lo cual nos da lugar a las vacaciones, pues vamos a hablar de las vacaciones del turismo, además teniendo en cuenta de que desde el pasado martes España ya está abriendo poco a poco sus puertas para que esos visitantes que tenemos a lo largo de todos los años vuelvan otra vez a pisar nuestra tierra. Y para ello vamos a tener un sitio ideal, un sitio maravilloso, y vamos a hablar nada más y nada menos que algo tan emblemático dentro del turismo español como es la isla de Ibiza, con lo cual vamos a disfrutar un poco, además de hablar de temas de economía. Para ello vamos a contar hoy con tertulianos nuevos, puesto que tanto Miguel Ángel Paniagua como Alicia González están cumpliendo con obligaciones propias de su cargo. Por ello, hoy nos van a acompañar José Vicente Marí, que además de ser tertuliano habitual es el presidente del Partido Popular de Ibiza. Nos va a acompañar también Agustín Almodóvar, y como invitado especial y una persona directamente implicada en la gestión de Ibiza, tenemos nada más y nada menos que a Vicente Marí, que es el presidente del Consejo Insular de Ibiza. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Antes de empezar, quiero recordaros también de que estamos en Factores de Poder y que Factores de Poder es una compañía internacional de comunicación radicada en Miami y que tenemos influencia tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica y también en España, en donde estamos entrando cada día más. Y por ello, si conociendo nuestros programas, que se sabe que son de una velocidad absoluta, con un completo rigor, y sobre todo que tocamos temas de primerísima actualidad con personajes de primera línea, pues es un lugar ideal, y nuestros programas son los ideales para que si tenéis algún tipo de producto o sois profesionales o bien tenéis alguna marca para promocionar, pues pensar que en Factores de Poder es el sitio adecuado, porque tener la publicidad en Factores de Poder supone simplemente una magnífica inversión de cara a futuro. Para ello no tenéis nada más que consultar con nuestros asesores de marketing y publicidad en www.factoresdepoder.com. Con ellos podréis llevar a cabo la campaña que vosotros deseéis y os aseguramos de que la efectividad se notará pronto. Recordad, www.factoresdepoder.com. Y ahora pasemos a ese tema tan agradable, pero a la vez tan importante para España como es el turismo, y hablemos de esa isla que es un emblema mundial en turismo, aunque Agustín, que está también con nosotros, dirá, oye, que yo soy de Benidorm y Benidorm también es importante, pero lo cierto es que son dos de las zonas turísticas donde mayor número de extranjeros y donde mayor número de personas acuden a pasar su ocio, su descanso, y que en este momento además tienen una importante necesidad de que el turismo venga para recuperar la grave situación que ha generado el COVID.
Por ello, yo le preguntaría al presidente del Consejo Insular de Baleares, a Vicente Marí, ¿cuáles han sido un poco los efectos del COVID-19 desde el punto de vista económico y sobre todo en cuanto al turismo se refiere? ¿Y qué esperanzas hay con esta nueva temporada que parece que ya estamos empezando poquito a poco a poner en marcha? Bueno, los efectos, como en toda la economía, han sido demoledores. La situación en Ibiza ha pasado de tener una actividad que venía de récords turísticos del año 2018-2019 a 2020, tener una caída de más del 80%. Esto ha supuesto aparcar toda la actividad económica. Una isla que depende directamente del turismo, pues se ha quedado con todo su sistema productivo paralizado. Esto ha sido muy duro, está siendo muy duro. Y la verdad es que lo que tú decías, la esperanza, esto es lo que nos queda, la esperanza de reactivar cuanto antes nuestro motor económico. Aquí no tenemos industria, somos una economía que depende del sector servicios y la paralización de los viajes, la paralización de la movilidad, pues nos ha supuesto una situación dramática para nuestras empresas y para la sociedad en general, con lo cual ahora estamos esperando esa reactivación, esa apertura de los diferentes mercados y que se pueda viajar con la máxima seguridad. Evidentemente, eso depende de que se vaya incrementando la vacunación. Este es el factor principal. Pero tenemos la esperanza, después de haber asistido a la Feria Internacional de Fitur, de que va a haber una recuperación rápida. Hay muchas ganas de viajar, hay mucha demanda y se puede hacer de una manera segura. Ibiza, nuestro mensaje era que está abierta por vacaciones. Evidentemente, todos los destinos turísticos, y Agustín, que es de Benidorm, pues también compartimos aquí todos estos anhelos de decir, vamos a iniciar, ya estamos preparados, vamos a iniciar esta reactivación que todos necesitamos. El sector ha hecho los deberes, está preparado, tiene ganas, está abriendo, a pesar de que las expectativas todavía son inciertas, pero confiamos que a partir del mes de julio y sobre todo con que el mercado británico se abra. No olvidemos que el mercado británico es el principal para nosotros, representa el 30% de nuestro mercado turístico. Esa es nuestra gran esperanza, y también el mercado nacional. Apostamos claramente por el mercado nacional. Vicente, digamos, iremos hablando de estos detalles a lo largo del programa. Muy bien. Pero por continuar un poco la tertulia, yo le diría a José Vicente Marí. José Vicente, el COVID nos ha supuesto nada más y nada menos que un 34% en cuanto a caída de la actividad en Ibiza, y por otro lado también una recesión económica brutal, difícil de recuperar tanto en el sector del turismo como en el sector inmobiliario. Y luego hay que tener en cuenta también las connotaciones que tiene Ibiza, que es casi una ciudad dormitorio de Alemania y del Reino Unido, en donde mucha gente o bien va a pasar los fines de semana o incluso pues pasa temporadas altas a lo largo del año, casi como una semi-residencia fija, ¿no? Claro, lo explicaba muy bien el presidente Vicente Marí, ¿no? Nosotros somos una economía pues casi del 90% de servicios, turística, y el impacto, así como la otra crisis fue al revés, la otra crisis fue una crisis financiera, una crisis inmobiliaria seguramente, pero en Ibiza, en Baleares, y yo creo que sobre todo en los destinos turísticos de nuestro país, el turismo fue el factor y el vector de salida de aquella crisis del 2008, ¿no? Fue esencial salir a través del turismo, que al final lo que constituye en la economía nacional es el sector exterior, ¿no? Porque traemos divisas de otros países a través del turismo. Bueno, pues la diferencia es que esta crisis ha dado en la diana, ¿no? Directamente de lo que es de lo que significa el turismo, que es relación, que es relacional, ¿no? Y claro, como no podíamos relacionarnos, pues había que cerrar
todo, ¿no? El impacto que dices en el PIB en Ibiza del 30 y pico % y en Baleares del 25% ha sido muy fuerte, ¿no? Pero también el impacto en nuestro país. Pero dentro de lo que son las islas, tanto Canarias como Baleares, Ibiza es dentro del valor agregado bruto es el que más impacto ha tenido con un 34%, ¿no? Claro, porque somos monocultivo económico, ¿no? Básicamente. ¿no? Somos turismo, somos servicio, somos ocio, y entonces eso ha tenido un impacto brutal. Pero también, y Agustín me corregirá, pero también, porque claro, decimos, no, oiga, en España el sector turístico es el 12% del PIB, ¿no? Y un poco más en términos de empleo. Pero cuando decimos que es el 12% del PIB, no estamos siendo del todo justos y definitorios. Y de hecho se ha visto en esta crisis. O sea, si el impacto solo lo tuvieras en el 12% del PIB, no hubiéramos tenido el impacto que hemos tenido económico en esta crisis, ¿no? Por lo tanto, el turismo significa mucho más que ese 12% del PIB, porque arrastra muchos más sectores productivos con la actividad sí. económica. Hay que decir que hoy tenemos a Agustín Almodóvar por dos razones. La primera, porque es el responsable nacional de turismo en el Congreso de los Diputados del Partido Popular, y yo me atrevo a decir que es uno de los hombres en España que más conoce el turismo y mejor lo conoce. Pero sobre todo no por el hecho de que tenga un cargo parlamentario, sino porque él es una persona que, por saga familiar, pertenece a una de las familias pioneras del turismo en Benidorm, allá por la década de los años 60, y de turismo sabe mucho, conoce muy bien el sector y además lo vive día a día y lo vive muy de cerca, con lo cual mejor que él poco nos van a poder explicar tanto la problemática como las soluciones que puede tener el turismo. Agustín, aunque tenemos un poco... Sí. Hoy centramos un poco el tema en Ibiza. ¿Cómo va a afrontar España esta apertura al turismo de nuevo? ¿Se va a recuperar algo de esos 80 millones de personas que en el 2019 se cuantificaron que visitaron nuestro país? ¿El turismo volverá a ser, si no el motor al 100%, sí, un impulso bastante importante para que España empiece a respirar económicamente un poco? Bueno, el turismo es el motor de España y yo estoy convencido de que va a seguir siéndolo pese a los intentos de algunos de intentar acabar con nuestra principal industria. Como bien decía Vicente al principio, no tenemos otra industria, sobre todo en las zonas nuestras, en Ibiza, en Benidorm, en la Comunidad Valenciana en su conjunto y prácticamente en todo el país. Al final, España es un país turístico, se hizo una apuesta importante hace muchísimos años por ese turismo. Tú hablabas del arraigo que yo tengo familiarmente con el turismo. Es que nosotros, mi familia, mi bisabuela concretamente, se aventuró y se arriesgó y fue pionera junto con otras muchas familias de aquí de Benidorm y abrieron un hotel en los años 50. Estamos hablando de que esto no es un invento de anteayer, esto no es algo que haya nacido. Y al igual que pasó en Benidorm, pues pasó en Ibiza y pasó en muchísimos otros lugares de España, que gente pionera vio en el turismo al final de poder salir adelante, de poder generar pues riqueza, de poder hacer ciudad también, porque yo creo que al final el turismo, las empresas turísticas también contribuyen y mucho a hacer ciudad, a generar puestos de trabajo y donde muchas personas pues han encontrado una forma de vida en muchos de nuestros destinos además. Llegar a los niveles anteriores a la crisis, hombre, yo creo que España capacidad para ello tiene. Lo que hay que afrontar es, ya no solo porque a mí me hace mucha gracia y me preocupa mucho ver a algunos dirigentes hablar de que hay que salvar el verano, de que hay que ir a salvar el verano. Yo creo que tenemos que ir mucho más allá. El verano está ahí. Y el verano al final, los españoles afortunadamente saldrán, se moverán, harán vacaciones, pero tenemos que pensar en el mes de septiembre, en el mes de octubre y en los próximos meses en cómo afrontamos esto y sobre todo en los próximos años y ver, en qué situación salimos y en qué situación quedan nuestras empresas. Porque yo quiero recordar que aquí, en todos estos meses, son más de 120.000 empresas turísticas las que han tenido que echar el cierre. Mayoritariamente de la rama de hostelería.
pero son 120.000 empresas turísticas que antes en nuestros destinos estaban, que hoy, cuando se abra este verano la temporada alta y cuando empiecen a venir los turistas a nuestros destinos, nos van a encontrar con muchas empresas que ya no existen, que están cerradas, con esa incertidumbre también respecto al turista británico, porque el día 7 se revisa el semáforo, la semana que viene se revisa el semáforo británico y todas las informaciones que nos están llegando es que vamos a seguir estando en Albar, vamos a ver qué pasa con las islas, que parece ser que se podría hacer una excepción, pero claro, aquí el gobierno, es una gran noticia que esta semana, bueno, pues se haya abierto y demos la bienvenida a todos esos turistas extranjeros que buena falta nos hacen, porque bueno, tanto Ibiza como, por ejemplo, puede ser Benidorm, pues el turista nacional es importante, es muy importante, pero necesitamos esa movilidad internacional. Es fundamental para poder salir adelante. Porque el verano pasado, ya venimos del año pasado, el verano pasado, que bueno, se consiguió salvar medianamente el verano y hay muchas ganas de hacer turismo, evidentemente, tanto de los internacionales como de los nacionales. Sí, pero Vicente, volviendo otra vez un poco al tema de Ibiza, teniendo en cuenta esos datos de paro, esos datos de recesión económica brutal, ¿hasta qué punto el gobierno de las Islas Baleares está ayudando y apoyando a que se reactive el turismo, teniendo en cuenta que de repente nos encontramos que la señora Armengol está hablando de coger y apropiarse de pisos desde el gobierno balear y cosas de ese tipo? ¿Eso no son perjuicios para poder reactivar el turismo y para inversiones inmobiliarias en Ibiza, que es otro capítulo importante que también está muy debilitado a causa del COVID? El micrófono, por favor. No, el gobierno el gobierno de izquierdas, el tripartito que nos gobierna en las islas, no apuesta por el turismo. Entre ellos hay el vicepresidente primero en concreto se alegra de que no se recuperen las cifras del pasado. Esto lo dice un vicepresidente del gobierno balear. No se cree en el turismo. Tanto es así que les hemos hecho llegar propuestas para que, en vez de dar ayudas que se han pedido desde un primer momento, la mejor ayuda era que se reclamasen más vacunas para proteger a las islas, al sector turístico, de manera que nos pudiéramos reactivar cuanto antes. Las islas solo se puede acceder o en barco o en avión, con lo cual el control de los accesos es relativamente fácil. Entonces el gobierno no ha sabido priorizar ni siquiera a las islas, ya no todo el sector en sí, sino que no ha querido insistir, no ha querido reclamar más vacunas, y esto se lo hemos pedido. No ha habido una apuesta firme, pero es que no solo es el gobierno balear, es que el propio gobierno central es el que ha ignorado al sector turístico. Nuestro principal mercado en Gran Bretaña no tenemos ni embajador. La ministra no se ha preocupado. Quiero decir, ha habido una dejación de funciones total por parte tanto del gobierno central como del gobierno autonómico. La primera industria del país, y el gobierno no está. El gobierno no ha acudido al rescate de esta industria. Cuando hay crisis en otros sectores, sea del automóvil, sea el sector naval o cualquier otro, siempre hay planes de rescate. ¿Dónde ha estado el plan de rescate del sector turístico? Un sector que siempre ha contribuido, siempre ha pagado, y desde las islas siempre hemos sido contribuyentes netos, y a la primera que tenemos una grave crisis, que la solución está ahí, es inmunizar, es acelerar el proceso de vacunación para reactivar la economía, pues eso ni se ha tenido en cuenta, ni se ha valorado, con lo cual esa manera de actuar del gobierno central y del gobierno autonómico, que son los mismos. Quiero decir, aquí habría podido haber una negociación fácil, pues ni siquiera eso han sido capaces de hacer. Es decir, que esta situación nos está perjudicando muchísimo. Es el absoluto desprecio hacia el principal sector, el motor económico de estas islas, con lo cual pues totalmente desprotegidos, nos sentimos ignorados y la verdad despreciados es que incluso.
¿Perdón? Despreciados incluso. Sí, sí, totalmente, porque es que un gobierno, si no cree en su principal sector económico, si no cree en él, ¿qué podemos esperar? ¿Qué se puede esperar de ese gobierno? Es decir, nada absolutamente, con lo cual tenemos paralizada nuestra economía, estamos en una situación donde empresas están desapareciendo, que no van a volver a abrir, como se ha dicho, se pierde tejido productivo y eso es gravísimo. Cuesta mucho recuperar la actividad, cuesta mucho crear una empresa y es muy fácil destruirla. Y esto es lo que está pasando en las islas. Empresas, y las que sobrevivan será con un nivel de endeudamiento elevado, que esto también lastrará su futuro. Con lo cual, aquí ha habido una falta de previsión, una falta de reivindicación para rescatar, para salvar este motor económico que tiene una capacidad de recuperación muy grande y habría supuesto un ahorro muy grande también en ERTES, en otras ayudas que el gobierno tiene que ahora poner sobre la mesa. Ahora Vicente, que saca el tema de los ERTES y ERES y demás, yo le preguntaría a José Vicente, desde las Islas Baleares y concretamente desde Ibiza, ¿cuáles han sido un poco los planes que se están preparando de cara a esos famosos fondos de recuperación del COVID de 140.000 millones de euros? ¿Qué previsiones hay de recibir y qué se va a plantear en cuanto a recuperación para la isla de Ibiza en particular y las Islas Baleares en general? Pues es que me haces una pregunta que te tengo que contestar que no lo sé exactamente. Yo no sé exactamente qué tiene pensado hacer en materia de inversión y cómo va a aprovechar los fondos de recuperación. Sí sé que el presidente Vicent Marí y el Consejo Insular de Ibiza en noviembre, porque esta es un poco la diferencia que ahora estaba explicando, la actitud muy diferente del gobierno de España y del gobierno de Baleares respecto de la principal industria, ¿no? Y aquí en Ibiza el presidente Vicent Marí en noviembre ya hicimos un plan de Ibiza Reinicia, ¿no? En el que decíamos, oiga, es que hemos de pensar en cómo vamos a iniciar la temporada, hemos de pensar cómo hemos de reactivar todo esto. Y el Consejo Insular de Ibiza pagó un estudio junto con todos los actores y agentes sociales y tal, un estudio diseñando en noviembre, porque estos se despiertan en mayo y en junio, la temporada turística. No, oiga, la temporada turística usted la tiene que preparar desde octubre pasado, ¿no? Entonces, esto se hizo y el gobierno de las Islas Baleares no mostró ningún interés en eso, ¿no? Y después el presidente Vicent Marí también ha reclamado la priorización de la inmunización de los trabajadores en el sector turístico, cosa que han hecho nuestros competidores en el Mediterráneo. Ha reclamado que las empresas privadas pudieran vacunar a sus trabajadores sin ningún problema. Oiga, si ponen ese esfuerzo, ¿por qué tiene que usted decir que no? Entonces, pero nada de todo eso ha respondido el gobierno de España ni el gobierno de las Islas Baleares, porque yo creo que han mantenido una estrategia censurada por las urnas el 4 de mayo, que era una estrategia de aquí todo cerrado, aquí todo tal, y yo me dedico a repartir subvenciones a todo el mundo y no os preocupéis. Que no es verdad, porque con las subvenciones no llegas a todo el mundo, pero ni de lejos, ¿no? Entonces, y veremos a ver si llegan, porque hay visos preocupantes en el sentido de que Bruselas está tremendamente preocupada por determinadas actuaciones del gobierno. Ahora, Agustín, yo te preguntaré... Perdona, Eugenio, pero estoy de acuerdo y Agustín la tiene cada día, bueno, cada semana en el Congreso de los Diputados, y es que el principal problema es un gobierno que no cree en el turismo y una ministra que no pesa nada. Es que no pinta nada, Maroto, es que no pinta nada de nada. Pues yo precisamente le iba a preguntar a Agustín sobre una feria que se ha celebrado hace poquito, que es la Feria FITUR, Feria Internacional de Turismo de España, que es la segunda de Europa y una de las más importantes. Agustín, FITUR siempre es un escaparate fabuloso en donde los extranjeros ponen un poco la vista en la oferta turística que se plantea
desde España y la calidad del servicio y todo este tipo de cosas. La feria de este año, lamentablemente, se ha hecho en Madrid, cápita disminuida para lo que suele ser habitual Fitur, pero por lo menos se ha hecho. ¿Cómo se está planteando la política turística del gobierno central desde el punto de vista de que se recupere el sector? Porque sabemos que ayudas prácticamente cero. En los ERES y en los ERTES tampoco está actuando. Y por la manera de actuar hacia las empresas, pues parece que el gobierno, además de pasar del turismo, es que ni se preocupa de que puede ser en este momento pues una fuente de ingresos que nos salve de las dificultades económicas que estamos atravesando, ¿no? A ver, Eugenio, yo creo que Fitur, y a lo mejor lo que voy a decir pues es duro, pero yo creo que Fitur, este Fitur, que ha sido un Fitur descafeinado, creo que era bueno. No es el Fitur, eso ha sido de Chichinabo, no. de alguna forma. Bueno, pues un Fitur que yo creo que ha servido pues para dar la sensación o para trasladar el mensaje a nivel internacional, un mensaje importante que creo que es el que estamos abiertos y tenemos capacidad de poder pues organizar este tipo de eventos y que vuelvan. Fitur ha sido positivo, evidentemente, para la ciudad de Madrid, porque al final, bueno, pues hay un impacto económico importante que se queda en la ciudad de Madrid, pero yo yo siempre me planteo una pregunta cuando pasa la semana de Fitur, siempre me planteo el que, bueno, los destinos deberían hacer balance, los destinos presentes en Fitur deberían hacer balance, o las comunidades autónomas, balance de los contratos que se han cerrado, de las camas que se han negociado y se han cerrado, de la cantidad de vuelos que van a llegar a nuestros aeropuertos después de esas reuniones que se hayan mantenido. Y creo que ese balance, pues poco balance se ha podido hacer de eso, porque creo que negocio se ha movido poco. Es mi opinión en este sentido. Creo que sí, que ha sido un escaparate importante para nuestros destinos, para poder seguir mostrando nuestros encantos, porque creo que es importante y creo que es fundamental, y el otro día además lo comentaba yo con varios empresarios, creo que es tremendamente importante el trasladar el mensaje de que estamos abiertos, para ir quitando ese miedo a la gente, porque como bien se ha dicho al principio, es que el sector, los destinos han hecho los deberes, han hecho las cosas muy bien, el sector ha invertido, los destinos pues en el caso de Benidorm, por ejemplo, se parcelaron el año pasado las playas para que se guardaran las distancias. Yo creo que este año lo que hay que hacer, porque ya hay conciencia de los ciudadanos, pues a lo mejor hay que quitar las parcelas porque da la sensación de miedo, y hay que ir quitando el miedo poco a poco, y creo que los ciudadanos son tremendamente responsables y solitos, sin necesidad de parcelas, ya van guardando las distancias y hacen las cosas bien. Pero los empresarios, sobre todo los empresarios, han hecho un gran trabajo y han estado esforzándose, y todos estos meses de cierre, porque son muchísimos los que abrieron, luego han vuelto a cerrar, ahora vuelven a abrir, y creo que ahí es donde el gobierno falla completamente. Yo esto se lo he dicho a la ministra muchas veces. La ministra no sabe, y yo además, que particularmente, pues esta semana nosotros volvemos a abrir nuestro negocio familiar, y así está pasando este fin de semana y la semana que viene con muchos otros negocios turísticos en la ciudad de Benidorm. Pues el gobierno desconoce completamente lo que cuesta poner en marcha un hotel, o levantar la persiana de una agencia de viajes, un restaurante, un comercio que ha estado cerrado muchos años y está completamente ajeno a todo eso. El PIB, como bien decía José Vicente, hablamos de un 12% del PIB, pero es que si oficialmente lo que es el turismo, pero si nos ponemos a sumar todo lo que depende del turismo, porque al igual que pasa en Benidorm, pasa en Ibiza, ¿de qué viven las gestorías, por ejemplo? No se dedican al turismo directamente, pero viven del turismo. Y podemos hablar del sector primario. Todo, o sea, vive todo, hasta los comercios, hostelería, los mecánicos, taxis, los talleres de vehículos, los talleres de vehículos, el sector primario. Yo el otro día tuve la oportunidad aquí muy cerquita en Villajoyosa de estar con los pescadores y además pasar una jornada en un barco de pesca con ellos. Oye, ellos ya te vi, dije, pero bueno, sí. Parece el de Pescanova. Pues me fui una jornada con un barco pesquero, con la tripulación, a pasar el día con ellos para poner en valor la dureza de su trabajo y poder poner en valor también que ellos también son turismo. Y cuando el turismo se constipa,
ellos sufren porque también dependen del turismo para poder Sí, vivir. porque Y al final el gobierno... es un sector que es imprescindible para la restauración, y si la restauración falla, Claro. a ellos les falla todo. Vicente, desde el punto de vista de Ibiza, el sector inmobiliario es importante porque las inversiones, especialmente internacionales, en el sector inmobiliario es importante y ha bajado mucho. Pero ¿cómo va a enfocar Ibiza ese turismo de todo el año en el sentido de volver a reactivar que del jueves a la tarde al domingo después de comer vengan de Alemania, que prácticamente Ibiza es, vamos a decir, el lugar de fin de semana de miles de alemanes? Pues casi ocurre lo mismo con el Reino Unido, por no decir también de Francia, porque Ibiza tiene una característica muy especial. Y luego también hay otro aspecto importante, que en Ibiza, y por la manera de ser de muchos extranjeros, también se produce mucho el teletrabajo. ¿Cómo se va a enfocar un poco, no solo esta temporada de verano, sino de aquí al final del 2021 en cuanto a turismo? Bueno, si algo nos está enseñando esta crisis, esta pandemia, es que nuestra economía necesita evolucionar, necesita diversificarse, pero muchos piensan que tenemos que cambiar de modelo. No se trata de cambiar de modelo, se trata de mejorar el modelo que tenemos. Somos muy competitivos. De lo que se trata es de evolucionar, y esa evolución tiene que ir enfocada hacia la calidad. Y Ibiza lleva años apostando por la calidad. Gracias a la ley turística, cuando en el gobierno de José Ramón Bauzá, cuando José Vicente era conseller, pues ha significado una revolución en todo lo que es la industria. Los hoteles se han renovado, ha supuesto una inversión millonaria, renovando toda la planta hotelera. Esto se ha producido. Hemos pasado de hoteles que tenían 40 y 50 años de 1, 2 y 3 estrellas a toda esa planta renovarse, y ahora tenemos una cantidad de hoteles de lujo y de categoría pues muy amplia. Quiero decir que hemos sentado las bases para seguir viviendo, por decirlo de alguna manera, del sector turístico gracias a esta mejora, a esta renovación que se ha producido en toda la planta turística de la isla, gracias a una ley que permitió del 2012. Quiero decir, en poco menos de 10 años se ha invertido una cantidad impresionante de dinero renovando esta planta. Claro, esto ha supuesto reactivar también el sector de la construcción, y por otro lado también es dentro de esa diversificación, gracias al teletrabajo, que esto es algo que se ha puesto muy de moda como consecuencia de la pandemia, pues Ibiza, por su conectividad, por su distancia desde cualquier capital europea, pues es un sitio ideal precisamente para que vengan esos nómadas digitales, esas familias que disponen de tiempo y que pueden trabajar desde su casa. Pues eso ha hecho que el mercado inmobiliario aguante, y sobre todo un mercado inmobiliario de más poder adquisitivo. Quiero decir, no ha habido una caída de precios, no ha habido ese hundimiento, con lo cual eso también nos da esperanza de que después de esta pandemia Ibiza se pueda convertir en un centro de trabajo de diferentes nacionalidades, por el hecho de existir una buena conectividad, por el hecho de existir unas buenas condiciones de vida, que sin duda son razones muy importantes para todas aquellas personas que deciden cambiar su lugar de residencia. No es lo mismo vivir en una gran ciudad con el cielo encapotado o lluvias constantemente, que venir a la luz que se respira y al clima que hay en una isla como Ibiza. Entonces ahí tenemos, yo pienso, una oportunidad de diversificar nuestra economía en ese aspecto. Y esta es una de las apuestas de futuro en la que estamos trabajando. Para ello, pues necesitamos mejorar las autopistas de comunicación, invertir en tecnología, que esto es lo que se tiene que, impulsar ahora desde el gobierno central, y aprovechar la inversión de fondos europeos para que esta transformación digital a la que tienen que ir destinados estos fondos, pues también lleguen
a lugares como Ibiza, que necesitan de esta reconversión o, digamos, de esta modernización para que nuestra economía no sea tan dependiente del sol y playa exclusivamente. Sí, porque hay que decir que es habitual y quizás en algunos puntos de España no se dan cuenta, pero zonas turísticas como Ibiza, Benidorm o incluso en Andalucía, que es donde yo resido, es habitual ver gente que viene de Bélgica, Holanda, Alemania, se pasa trabajando de 7 a 11 de la mañana, luego coge su carrito del golf, se va a jugar al golf o se va a la playa o se va a su ocio, vamos a decir, de España o de ocio español, y sigue trabajando habitualmente. Y vienen igual para 15 días y el resto de los 15 días están en su país, pero siguen trabajando de manera habitual, incluso comprando una residencia casi fija en España, ¿no? Esto ha pasado estas Navidades en Ibiza. Alemania tenía cerrada toda la hostelería, bueno, todo, estaba todo cerrado, y yo estas Navidades en las terrazas en Ibiza, que aunque había restricciones, había terrazas abiertas, estaba lleno de extranjeros que venían a su segunda residencia, porque claro, es que allí en Alemania, como estaba todo cerrado, o sea, esto se ha producido en la pandemia. Luego es verdad que en enero tuvimos ahí un repunte que tuvo su impacto, ¿no? Pero es decir, eso se ha producido. A mí lo que me gustaría preguntar a los dos, a Agustín y a Vicent, porque es verdad que decimos que, claro, esto de la pandemia pues ha sido, o parece, ¿no?, que es un poco en plan paréntesis, ¿no? Oiga, aquí hemos confinado la demanda, hemos cerrado la oferta, pero cuando abramos la oferta habrá demanda, y en materia turística sobre todo se prevé que el turismo, o sea, que el rebote del turismo sea muy potente, ¿no? Porque, como explicaba, pues hay demanda para venir a viajar a España y a nuestras zonas turísticas, ¿no? Pero así como yo creo que a nivel general de nuestra actividad económica es verdad que habrá rebote, pero que esta pandemia habrá producido daño estructural, yo os preguntaría, en el sector turístico específico, ¿no? Porque se prevé que, no, oiga, aquí cuando abramos va a volver a haber turismo, vamos a volver a ir prácticamente a las mismas cifras de 19. Vale, ¿eso va a ser así? ¿Habremos padecido daño estructural? Es verdad que a lo mejor el turismo se recuperará más rápido, ¿no? Pero ¿habremos padecido daño estructural? No sé qué opináis exactamente. Agustín, ¿qué opinas? Bueno, yo es que creo que aquí tenemos que tener una cosa en cuenta. Partimos de cero, creo que partimos de cero completamente, porque venimos de meses, de un año prácticamente en cero, y el sector turístico, pues al final la habitación que no hayas vendido no la recuperas. Al final es los menús que no hayas servido, los vuelos que no se hayan vendido no los recuperas. Al final tú no tienes un estocaje, no tienes un almacenaje, no eres una fábrica de televisiones, que las televisiones que no hayas vendido las puedes vender. Al final la habitación que no se haya vendido no se vende. Por tanto, partimos de cero. ¿Que va a ser complicado recuperar los niveles anteriores y esos 84 millones de turistas extranjeros? Pues va a ser muy complicado, pero sobre todo es que aquí no sabemos. Creo que se vive evidentemente la gente va a viajar, tiene ganas de viajar, hay que viajar, la vacuna es fundamental, y eso lo ha dicho todo el sector turístico, es fundamental que se avance en la vacunación. El problema es que nuestros competidores o están avanzando más o han hecho una apuesta real por el sector turístico, porque aquí se ha comentado, es que el país más competitivo del mundo en materia turística, la segunda potencia turística a nivel mundial, no ha priorizado entre sus decisiones al sector turístico. Y lo hemos comentado, la ministra no pinta absolutamente nada. O sea, el gobierno lo único que hace además es poner trabas. Mira, una de las trabas que además os afecta a las islas particularmente, porque tenéis una necesidad también de que lleguen los turistas vía aérea. Es que uno de los planteamientos que hace el gobierno, nosotros en el Congreso el otro día defendíamos y propusimos una rebaja a las tasas aéreas, y el gobierno pretende todo lo contrario. Y ya no es que quiera subir las tasas, es que además se plantea un impuesto nuevo a los billetes de avión. Bueno, pues al final, en un mercado hipercompetitivo como este, donde además tienes una cierta dependencia en la tour operación, lo sabéis perfectamente, al final si otros destinos
lo que están intentando es llevarse una porción de este pastel, que es el pastel turístico. Al final te adelantan, como está pasando ahora mismo con otros destinos, donde las reservas están creciendo mucho más, y esos destinos, el problema es que harán los deberes y harán las cosas bien para intentar fidelizar a esos turistas. Y si los consiguen fidelizar, y nosotros hicimos por fidelizar a los turistas cuando las primaveras árabes, y nos quedamos con muchos de esos turistas que iban a otros destinos, nos los quedamos nosotros y los conseguimos ganar. El problema es que ahora otros destinos te los pueden intentar quitar, porque sus gobiernos inteligentemente han apostado por el turismo y han visto en el turismo una importante fuente de riqueza, de creación de empleo y de ingresos. Aquí yo os puedo decir, es que no sabemos qué piensa la ministra Maroto de muchas de las cuestiones, porque tenemos un montón de comparecencias pedidas en el Congreso y la ministra Maroto no viene. Es que el otro día yo tenía que preguntarle en el pleno en la sesión de control a la ministra Maroto por el tema británico y se quitó del medio y me contestó la ministra de Exteriores, que ya veríais algunos pues la respuesta que dio. Es que las ayudas directas a las empresas que lo están pasando tremendamente mal, esos 7.000 millones para repartir entre 95 sectores, al final, si abres la mano también para que se amplíe a muchos otros sectores, chico, si amplías a sectores, se amplía la dotación. Es que al final va a ser insuficiente, va a ser repartir miseria. Y con los fondos europeos no os quiero decir. O sea, es que nadie así sabe de los fondos europeos, porque entre otras cosas es que al turismo únicamente, de los 140.000 millones, al turismo únicamente se destina un 2,42%. Por tanto, esa es la apuesta del gobierno por el turismo. Al final, incertidumbre. Vicente, ¿quiere contestar a No, es completamente de acuerdo con lo que ha dicho Agustín. Tenemos la posibilidad de recuperar un sector, pero nos encontramos con una directriz política, con una dirección política que no cree en la principal industria de este país. Y esto ya es un hándicap muy grande. Y lo que decimos, lo que has comentado, Agustín, la cuota de mercado. Somos el segundo país del mundo en industria turística. Todos quieren una parte de esta tarta, quieren ganar cuota de mercado y siempre es a costa del que va adelante. Entonces, si realmente nosotros no priorizamos, no apostamos por este sector, iremos perdiendo cuota de mercado y podemos perder competitividad, con lo cual recuperar entre otras un turista, cosas porque el gobierno tampoco permite la inversión, teniendo en cuenta de que los ERTE se han pagado mal, el empresario tiene graves gastos, no puede reformar el hotel en las condiciones que quisiera de cara al COVID porque no tiene ayudas, luego le fríen impuestos y al fin y al postre dice, ¿me conviene tener el hotel cerrado o lo abro? ¿Qué hago? ¿No? Claro, es que si tú no incentivas, si tú no crees en esta industria, al final todos son problemas de cara al futuro, porque lo que decimos, perder un turista es muy fácil, recuperarlo es difícil. Nuestros competidores, las islas del Mediterráneo, han inmunizado a su población. Las principales islas, las griegas, incluso las italianas. Dices, ¿y nosotros a qué esperamos? ¿A qué esperamos? ¿A que los turoperadores programen, se vayan a otros destinos y luego será difícil volver a recuperar y al sector sector trasladando la imagen de seguridad a los destinos emisores? Claro. Tenemos los mejores destinos, tenemos las mejores marcas turísticas, las mejores empresas y las estamos maltratando, en el sentido de decir, ¿dónde están? La única ayuda ha sido los ERTEs, y tarde y mal siempre. Los ERTEs a última hora, pero si finales de marzo se ha aprobado o se va a aprobar hoy mismo lo de la prórroga de los ERTEs. Estas cuestiones se tienen que hacer con antelación. Las empresas necesitan planificar, no estar siempre improvisando y a última hora. Si abrir un hotel, como se decía antes, no se hace de hoy para mañana. Tienes que planificar. Y lo que pasa es que un gobierno que no entiende cómo funciona la empresa privada, es muy difícil que tome decisiones lógicas. Y esto es lo que está pasando. Una ministra que no entiende, un consejero de turismo que es inspector de trabajo aquí en Baleares,
y sabe mucho de ERES y de ERTES. Sí, eso nadie se lo cuestiona, pero de turismo no tiene ni idea. Si en España nos ponen de ministro de Sanidad un filósofo, ¿qué más queremos? Luego no nos podemos extrañar de nuestra imagen en el exterior. Es que al final no nos respeta a nadie, porque en decisiones tanto políticas, pues tienes que ser coherente, no puedes estar siempre improvisando. El empresariado ha dado una lección de cómo hay que trabajar, de cómo hay que hacer las cosas aquí en momentos muy difíciles, sobre todo en Ibiza. Ha habido una colaboración público-privada, como ha dicho José Vicente, elaboración de un plan estratégico de cara a la reapertura de la temporada 2021, que que ha ignorado, o sea, se lo hemos ofrecido, pero esos conocimientos, esa investigación que se ha hecho para poner las pautas, los protocolos de cómo se tenía que actuar, pues se acabarán aplicando tarde y mal por esa falta de planificación y ese desconocimiento del sector. Y este es el gran drama que vivimos. Agustín, se dicen las cosas, se repiten, pero todo rebota, no hay manera de que se apueste, se crea en el sector y se tenga claro que la recuperación no va a venir de las subvenciones, va a venir de que se reactive la economía. Y el gobierno apuesta por la subvención, apuesta por la ayuda, por la dependencia. Y eso es para más gente cautiva, y eso no tiene sentido. Pero Agustín, como estamos ya casi, que no queda mucho para finalizar, sí me interesa mucho cuáles son un poco los planteamientos de la formación que tú representas de cara a este reinicio de campaña en el 2021 y de cara a potenciar y fortalecer el sector, vamos a decir, la industria turística en España a partir de la llegada de esos fondos. ¿Qué es lo que se debe hacer en tu opinión? Mira, nosotros hemos planteado esta misma semana, además, porque el presidente Casado la semana pasada en Fitur anunció que íbamos a presentar una serie de medidas. Esta misma semana se han hecho públicas y hemos presentado una serie de medidas ofreciéndole al gobierno, como llevamos haciendo todos estos meses al final, porque también es que hay que decir, es que hemos puesto en valor lo que representa el turismo, lo que el gobierno hace con el turismo. Es que somos el único país sin una estrategia de reactivación de la actividad. Que, como bien ha dicho Vicente, es que en Inglaterra no tenemos embajador desde el mes de enero que defienda los intereses turísticos, en este caso, de España. Es que no hay nadie luchando y peleando, llamando a la puerta de Downing Street todos los días. Oiga, póngame. Y Marca España tampoco hace nada, ¿no? No, a ver, aquí se ha presentado una campaña de promoción, que al final es una campaña de promoción en redes sociales, con unos vídeos animando a la gente a venir. Y sí, bueno, al final todo es bueno, pero al final es que hacen mucha más labor los destinos o los propios empresarios que lo que está haciendo el gobierno. Nosotros estamos planteando al gobierno un plan de choque para la reactivación turística, con medidas económicas, con medidas fiscales, con medidas de movilidad. Los empresarios hoteleros hace meses se ofrecieron a pagar los test a los turistas en los aeropuertos, a todos aquellos turistas que tuvieran, a los que sus países les impusieran algún tipo de restricción. El sector turístico, el sector privado se ofreció a pagar esos test en los aeropuertos y el gobierno se negó. Nosotros lo que le planteamos al gobierno es que, oiga, países que tengan una serie de restricciones para sus ciudadanos al regreso, que se haga cargo a cargo de los presupuestos generales del Estado, que se haga cargo de pagar esos test. Una rebaja, evidentemente, las tasas. Es que no estamos inventando nada nuevo. Es que simplemente que el gobierno se sentara con el sector turístico, les escuchara y tomara nota y pusiera en marcha por lo menos la mitad de las cosas que le pidieran. Si en 13 países de la Unión Europea se ha bajado el IVA a las actividades turísticas y está siendo positivo, ¿por qué en España no se hace? Que es el país más competitivo del mundo. ¿Por qué no se rebajan las tasas aéreas? ¿Por qué no se pone en marcha, como hemos planteado esta misma semana, un plan que hemos llamado Disfruta España, para incentivar el consumo de los españoles en comunidades autónomas diferentes a la suya, pero para animar a que se muevan mediante ya que además tenemos un retraso, que este año además, y eso hay que decirlo claramente, no va a haber programa del Inserso, porque el gobierno va tarde y mal, como siempre, pues destinemos los presupuestos del Inserso a crear un programa alternativo
de incentivos al consumo para que los ciudadanos españoles, lo que nosotros planteábamos, oiga, todos los que estén vacunados, que puedan optar a tener una especie como de, a mí no me gusta llamarlo bono, pero al final es un bono que puedan utilizar para hacer turismo, para viajar, para mover al final la economía y que haya una movilidad. Bueno, pues eso lo estamos planteando, pero el gobierno a todo lo que planteamos es no, no, no y no. Y sobre todo el poder ayudar a nuestras empresas. Como estamos casi fuera de tiempo, hoy, José Vicente, te voy a quitar el protagonismo al final y se lo voy a dar al presidente del Consejo Insular de Ibiza, diciéndole que muy pronto volveremos a hacer un programa hablando de Ibiza, del turismo, una vez que hacia finales de junio, cuando ya veamos cómo va la cosa del turismo y tal. Pero, Vicente, véndame por qué tengo que ir yo a Ibiza, y muy especialmente teniendo en cuenta que nos ven tanto en Latinoamérica como en Miami, otro competidor de Ibiza, pero no mejor que Ibiza en calidad, porque el Mediterráneo es el Mediterráneo, ¿verdad? ¿Por qué tengo que ir a Ibiza? Bueno, yo creo que llevamos un año muy difícil, muy complicado todos, y lo que necesitamos es recuperar alegría, recuperar luz, recuperar libertad. Y eso es lo que representa Ibiza, realmente. Hay que viajar a Ibiza porque es un destino turístico que siempre tiene algo que ofrecer y algo con lo que sorprender. Aquí, si buscas playa, la tienes. Si buscas gastronomía, la tienes. Si buscas hacer deporte, ya sea en el mar o en la tierra, lo puedes hacer. Si quieres patrimonio, cultura, somos patrimonio mundial por la UNESCO. Quiero decir, y si quieres ocio, también lo tienes. Nuestro lema es que hay muchas Ibizas, pero muchas islas, pero todas ellas componen Ibiza, todas las islas en una. Quiero decir, tú puedes viajar a muchos lugares del mundo, visitar muchas islas, pero si las quieres conocer todas de una vez, tu destino es Ibiza. Esto realmente es nuestro lema, todas las islas en una. Son Ibiza. Pues con ese maravilloso lema y con esa bonita isla de Ibiza, acabamos por hoy Café de Economía, prometiendo volver a tocar el tema del turismo y de la reactivación del turismo en España muy próximamente. Gracias, Vicent Marí, presidente del Consejo Insular de Ibiza. Gracias, Agustín Almodóvar, por ser como eres, por trabajar como trabajas por el turismo y por ser un hombre fundamental en ese sector para dar la voz de aquellas personas que necesitan el turismo para decir que tienen calidad, que trabajan y que además ofrecen una importante economía a nuestro país. Y José Vicente, qué suerte tienes de estar en Ibiza. Un abrazo a todos y esto ha sido todo en Café de Economía esta semana. Un abrazo. Un abrazo. Roberto.